Bueno, le damos la bienvenida entonces a Gastón Intelizano, licenciado en criminalística, escritor, radiólogo forense. Bueno, Gastón, empezá a contarnos un poquito quién sos, dónde trabajás, para que aquellas personas que no te conozcan, yo quiero decirle a la audiencia que Gastón es un amigo más que un colega, ha estado prácticamente en todas las temporadas de Tras la Pista Forense, pero para aquellas personas que nos están escuchando por primera vez, que nos cuente un poquito Gastón a qué se dedica. Bueno, como vos lo dijiste, soy licenciado en criminalística. Me recibí en 2003 en la Universidad Católica de Salta, que creo que coincidimos todos. Coincidimos. Sí. Sí. Ahora justamente estoy empezando una diplomatura en educación superior y universitaria, porque como el año pasado empecé parte docente, y bueno, se nos pide, digamos, que tengamos un título como que valide. Así que justamente por suerte tengo el gusto de poder hacerlo en la Universidad Católica de Salta, así que es como que seguimos en contacto con la institución. En la casa. Después en 2010 me recibí de radiólogo. Yo estaba, por ese entonces trabajaba como librero en la librería del Ateneo, que trabajé 5 años ahí, que ahí es donde empieza como mi beta, digamos, como escritor. Primero empieza como lector, y después, digamos, yo empiezo a escribir, y a través de la librería tengo contacto con otros escritores, con editores, con editoriales. O sea, la librería nos da como mucho acceso a ese mundo, y me empieza a gustar como ese mundo, a la vez que yo estaba haciendo prácticas en policía científica, en la Policía Federal. Entonces como que llegó ese momento en el que pude hacer el cambio, digamos, de un lector a un escritor, porque yo estaba viendo, o sea, todas las cosas que veía en las novelas policiales que leía, las estaba viendo en las prácticas que estaba haciendo, y entonces fue un momento de decir, bueno, ¿por qué no contar, digamos, no solo uno está acostumbrado a leer novelas que pasan en otros países, entonces ¿por qué no contar también cómo se trabaja acá en nuestro país? Yo quiero contarle a la audiencia que con Gastón compartimos una escritora que es Patricia Conwell, que entre los dos siempre conversamos, prácticamente yo tengo toda la colección de ella. Y el otro día hablando con Gastón, yo quiero contarles que tengo una pequeña biblioteca, pero bueno, prácticamente todos mis libros son de novelas policiales, tengo unas cuantas de Gastón. Y el otro día, mirando la biblioteca, le comentaba a Gastón, casualidad, destino, los libros de Gastón están al lado de los de Agatha Christie, ni más ni menos. Oh, Entonces, qué honor. le digo a Gastón, bueno, fíjate vos cuando acomodé los libros, porque bueno, yo soy también una lectora me gusta muchísimo, y sobre todo, Gastón, libros que, si bien Agatha Christie tiene todo su encanto, ¿no? Ella era a través de la deducción, bueno, pensemos cuando escribía Claro. las historias del querido Hércules Poirot. Y lo que tenés vos y que tiene Patricia Conwell, que a mí me gusta mucho, es que son escritores actuales, que para alguien que conoce de las ciencias forenses, no le podés, como quien dice, hacer el verso, o sea, resolver una novela de la nada, ¿no? Sí. Entonces, lo que a mí me gusta mucho de tus libros es precisamente eso. Tu personaje, Santiago Soler, es un licenciado en criminalística, entonces cuando hace determinada hallazgo, determinada investigación, va por la parte de la ciencia, está bien, hay mucho de fantasía, mucho de vos como escritor, pero estás basás a tus personajes en cosas reales, concretas y científicas. Sí, sí, es como la columna vertebral, digamos, de las historias, digamos, que las resuelve justamente la ciencia, la deducción, y que también era una parte que me gustaba contar, digamos, más allá de entretener, de bajar, digamos, como a un lenguaje que lo pueda leer cualquier persona, porque cuando yo me puse a escribir pensé eso, esto que me decías vos, que me podía leer tanto un licenciado en criminalística, ¿sí? Alguien que supiera del tema,
como alguien que no tendría, que quizás era la primera novela policial que llegaba a sus manos, y me parecía que de la misma forma ambos tenían que entender, ¿no? Entonces, un poco eso, digamos, de entretener, de mostrar esto de cómo se trabaja, ¿sí? Cómo trabaja un licenciado en criminalística, cómo trabaja la policía científica, y además encontrar ese equilibrio de que lo pueda leer alguien que entiende como alguien que no entiende del tema. Que no conoce. Claro. Yo te quería preguntar si esta vocación de escritor te acompañó siempre, siempre tuviste ganas de escribir, quizás sin saber si querías dedicarte a los policiales, a la novela negra, o surgió trabajando donde trabajabas, te llenaste de preguntas diciendo, como vos decís, ¿por qué no hay novelas policiales o no hay tantas novelas policiales locales? ¿Qué vino primero? Y se fue dando medio en paralelo, digamos. Lo que fue, digamos, escribir, como que empezó desde muy chico, porque yo a los 12, 13 años más o menos, mi abuela me regaló una máquina de escribir, que siempre cuento que le faltaba la letra D, entonces era escribir todo y después rellenar todos los espacios con las D que faltaban, que es justo una letra que es muy común, entonces era todo un trabajo completar. Y yo empecé escribiendo, el policial no fue el primer género en el que empecé a escribir, en realidad el primero fue el terror. Empecé escribiendo cosas de terror porque soy muy fanático de Stephen King, no sé si ven acá. Lo vemos. El banner. Y bueno, fue mi primer escritor así que leí por placer, digamos que no era algo que nos mandaban a leer en la primaria o el secundario, sino algo que yo busqué y que me gustó. Sí. Y entonces como que al principio quería ser como él, cosa difícil de lograr, ¿no? Pero bueno, como que fue mi escritor así que yo quería, uno siempre al principio hasta que encuentra su estilo, tiene como un escritor que por ahí lo sigue y lo imita, ¿no? Sí. Después como que uno con el tiempo encuentra su estilo, pero al principio el primer paso de todo escritor es la imitación de ese escritor elegido y que a uno le gusta, ¿no? Entonces empezó primero así el tema de la escritura. Cuando llegué en 2000 pasa esto que paralelamente, que estoy haciendo las prácticas en científica, que estoy cursando criminalística, encuentro el primer libro de Patricia Cornwell, que es Postmortem. Y ahí fue como que dije, primero que pensé, esta mujer sabe de lo que está escribiendo, porque se notaba, digamos, que hay cosas que no se puede, uno puede imaginar, pero que si no está en ese lugar, es muy difícil de transmitirla. Y ella transmitía las cosas que sentía cuando entraba a la morgue, los olores, los ruidos, y es tan así que si uno no estuvo en ese lugar, no hay forma de imaginárselo. Y eso me gustó mucho, y fue algo, digamos, obviamente que ella es como la creadora de ese subgénero del policial, que es el policial forense, ¿no? Después vinieron como muchos más, pero bueno, me gustó eso, de ese elemento de estar en el lugar, y que es algo que me gusta a la hora de escribir. O sea, que si voy a relatar un lugar, un escenario, en lo posible, si puedo ir, me gusta pasar un rato en ese lugar, ir con el anotador, con la cámara de fotos, bueno, ahora con el celular, ¿no? Ahora ya no hace falta. Y me gusta esa cosa de estar en el lugar y llevarme todas esas percepciones para después sí sentarme a la computadora y ponerme a escribir. Y poder transmitir esa realidad al que te lee, sí. Yo quería preguntarle a Gastón, ¿qué tienen en común Gastón Intelizano y Santiago Soler? Si hay algo que tengan en común. Además de compartir la profesión. Claro, bueno, te iba a decir eso. Ambos son licenciados en criminalística. Tenemos la misma edad, yo creo. Igual yo nunca, si han leído mis novelas, vieron que yo nunca lo describo físicamente. Justamente por eso, para que el lector se haga la imagen, ¿no? Que le parezca. Que sí, igualmente la gente que me conoce, claro, igual la gente que me conoce me dice, sos vos.
Habría que ver, Gastón, si algún día llevan alguna de tus novelas al cine, ¿qué actor ¿Quién lo haría? quién haría el Exacto. personaje de Santiago Soler, ¿no? Sí. Sería muy interesante hacer el casting. ¿Viste? Contanos un poquito de los libros que tenés, hasta ahora son 5, sé que estás Sí. escribiendo el 6º, pero bueno, contanos un poquito, contale a la audiencia, que estamos hablando de tu perfil como escritor, que nos Sí. cuentes cuáles son tus novelas. Bueno, todo empieza en 2011 con Modus Operandi, que la van a ver al revés, pero bueno. Esta es la primera novela con la que se inicia toda la saga de Soler, que en realidad nunca pensé que iba a ser una saga, o sea, yo la escribí con la idea de, bueno, como cuando uno escribe, no lo tenía en mente como que fuera una Seguirlo saga, como un pero personaje estable. claro. En esa primera novela aparece Santiago Soler, que es el licenciado en criminalística, que en ese momento, en Modus Operandi, él es el jefe de la división Rastros, de la policía de la departamental Mar del Plata, porque las novelas de Soler pasan en En Mar del Mar Plata. del Plata. ¿Sí? Algunas lo llevan, digamos, a que venga a Buenos Aires, pero en sí las novelas de Soler, el telón de fondo es Mar del Plata, ¿sí? Que es una ciudad que me encanta, que conozco mucho porque tengo familia, entonces me parece, a la hora de elegir cuál iba a ser la ciudad, me parecía que Buenos Aires ya estaba como muy explotada y Mar del Plata con el tema del mar, o sea, tiene como ciertos elementos que me parecía Tal que cual. para un policial Son más ayudaba. ricos. Sí. Sí. Y entonces, bueno, termino eligiendo que sea Mar del Plata. En esta primera novela también aparece Andrés Bataglia, que es un detective de homicidios, que termina siendo su gran compañero, digamos que aún hoy siguen todavía siendo compañeros, y hasta ese momento el tercer personaje era Andrea de Marco, que es la médica forense. ¿Sí? Después vinieron Epicrisis, que es la segunda, que esta digamos, pasa bastante acá en Buenos Aires, porque justo ellos están en un congreso internacional de criminalística, ocurre un asesinato y la Policía Federal les pide como ayuda para investigar el crimen. Entonces transcurre bastante acá en Ciudad de Buenos Aires. Por ahí los que viven acá en Ciudad de Buenos Aires van a identificar muchos de los lugares, Ciudad Universitaria, que es donde aparece el primer cuerpo, acá en la zona de microcentro que aparece el segundo, bueno, que por ahí eso está bueno, eso también es otra cosa que me gustó, que la gente pudiese identificarse con los lugares. Los lugares. Claro, como que eso Sí. me pareció como que a mí me gustaría por ahí si lo leyera una novela, cuando leo una novela de un autor argentino, me gusta reconocer lugares que describe, y entonces me pareció otro elemento lindo de incluir en las novelas. ¿Sí? Después vino Error de Cálculo, que es la tercera. En Error de Cálculo vuelven a Mar del Plata, digamos, el caso transcurre mayormente en Mar del Plata. Ahí, digamos, para Error de Cálculo me basé en un caso que siempre me quedó como dando vueltas, si bien fue hace muchos años, que fue la masacre de Flores, ¿sí? Que por estos días estuvo como muy en boga por el tema de que parecería que el asesino estaría por quedar libre, entonces como que hubo Sí. un reboot así de todo el caso. Y a mí en su momento como que me había quedado dando vueltas, como que me había parecido muy terrible esa cosa de toda una familia asesinada en su propia casa, ¿sí? Y ese fue como el punto de partida para Error de Cálculo. O sea, ocurre algo parecido, una familia entera que es asesinada en su casa, y la pregunta es, ¿por qué alguien hubiese querido matar a toda esa familia? ¿Sí? Entonces ese fue como el punto de partida y de ahí, bueno, después yo siempre empiezo así, con un punto de partida que suele ser el crimen, y a partir de ahí lo voy como desenvolviendo
y me va llevando, digamos. Muy pocas veces tengo ya el final Listo. premeditado, como que me va llevando la investigación. Si tengo que hacer consultas a profesionales, las hago también, porque si bien uno está en el tema, hay cosas que se escapan al conocimiento de uno, entonces me gusta como recurrir a otros profesionales que están en distintos laboratorios. Por ejemplo, en Epicrisis hablo de la microscopía electrónica, y si bien en criminalística algo vemos, me gustó como ir y ver el procedimiento y poder transmitirlo lo mejor posible, digamos. Lo mismo en error de cálculo, consulté con los bomberos, cómo ellos investigan un incendio, o sea, fui con ellos a un lugar que había ido que hubo un incendio, me gustó esa cosa de verlos trabajar, entonces todo eso me ayudó después a transmitirlo a la novela, ¿sí? Sí. Después vino Principio de Intercambio, que es la cuarta. En Principio de Intercambio, todo comienza en Salta, digamos, con un homicidio, con el asesinato de una mujer en un hotel en Salta, en un hotel así como un poco de lujo, y las conexiones con un crimen que hay en Mar del Plata, que se parece mucho a ese crimen en Salta, entonces sospechan que puede ser la misma persona, y bueno, y ahí empieza toda la investigación. Ese caso también surgió de unas vacaciones que fui a Salta, que fui justamente a ese hotel, y mi primera pregunta cuando entré a la habitación fue, ¿cómo sería investigar un hecho si hubiese pasado en esta misma habitación? Y eso disparó como toda la novela. Ya, cuando me volvía en el avión ya tenía más o menos el primer y el segundo capítulo escrito, así, y después, bueno, fue seguir. Y después, por último, este año salió La Navaja de Occam, que es el quinto caso de Soler, y en donde exploro, digamos, el tema de la desaparición de una nena de 5 años, ¿sí? Y varios crímenes que están relacionados con esa desaparición. Esta nena también desaparece de un edificio, de un complejo habitacional nuevo, ficticio, ¿no? Que estaría en Mar del Plata. Y bueno, y es toda la investigación de la desaparición de esta nena y unos crímenes que parecen estar conectados también con esa desaparición. Me gustó el tema de, hasta ese momento y hasta este libro, las víctimas habían sido adultos, entonces me gustó esa cosa de explorar qué le pasaba a Soler cuando la víctima era un chiquito, ¿sí? Que justamente es algo que yo también muchas veces como que tuve que, por mi trabajo, cuando a veces nos toca una autopsia de un menor, es como lo más difícil, creo, de todos los casos que pueden haber en el abanico de víctimas que llegan a la morgue, ¿no? Entonces me gustó explorar ese costado de cómo le afectaba a él, porque aparte Soler tiene una sobrina chiquita, entonces hay esa cercanía que uno empieza a encontrar, digamos, con las víctimas, y es como donde más tiene que poner la distancia. Pero bueno, me gustó como explorar cómo le pegaba a él que la víctima sea un menor. Menor. Yo sabes que te iba a preguntar cuando empezabas a hablar de los libros, ¿en qué te inspirabas? Pensé que quizás te veías tentado, de repente, mismo en los casos que recibís o en los casos más que vos podés llegar a manejar, pero bueno, veo que a veces, nada, es la inspiración misma que viene como en esta habitación de hotel, y otros sí de casos conocidos que te movilizan y te planteas diferentes escenarios. Entonces me surge Sí. la pregunta de, también como profesional, si te planteas hasta dónde revelar determinada técnica o determinada técnica de investigación y de estudio, de análisis en tus libros, ¿no? Si eso es un conflicto para vos como escritor, o sea, es el conflicto entre el profesional criminalístico y el escritor de, bueno, hasta dónde revelo una investigación de incendios, hasta dónde revelo lo que puedo lograr con microscopía. ¿Pasa eso o no? Sí, lo bueno de la ficción es que uno puede poner como el límite. Claro.
¿no? Uno puede decir, bueno, hasta acá cuento, hasta acá me sirve. Creo que todo tiene que ver con que le sume a la historia. O sea, Claro, no me sirve nada hablar de todo un procedimiento si no le suma, o sea, si lo hago es porque eso ayuda a entender cómo encuentran esa evidencia, cómo procesan esa evidencia, ya que la evidencia es tan importante en este tipo de policial, o sea, me gusta también que la gente entienda cómo se llega a ese dato, a esa confirmación. Entonces, hasta ahí es donde elijo contar o donde elijo decir, y tampoco hay una intención de impresionar o de provocar, entonces tampoco me meto mucho con el tema del morbo, o sea, ujú, sería muy fácil caer en eso, sí. pero no es la intención de la novela, o sea, cuento hasta donde le sirve a la historia, o sea, Claro, ese es y como revelás la mi técnica criterio. también hasta donde queda satisfecha, digamos, la necesidad de esclarecer el caso o de esclarecer la Claro, circunstancia, sin necesidad de exacto, avanzar más allá. exacto.